Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta choripaneada con discusión política y también un intento de decisiones de acción para tomar en este marco electoral. La verdad que estoy más nervioso ahora que cuando concursé, porque estoy al lado de dos personas que respeto muchísimo, Ricardo Aronskin y Eduardo Rinesi, que bueno, les agradecemos por venir a compartir algunas reflexiones, disparadores para poder reflexionar un poco en esta coyuntura que nos atraviesa. Antes voy a explicar un par de cuestiones más operativas. Cuando terminemos la charla y todo esto, adentro hay dos afiches, ¿sí? Hay uno que dice territorio y hay otro que dice UNS. La idea es formar distintos grupos, ¿sí? Para llevar adelante esas acciones. Unas serán más orientadas hacia el frente interno, hacia la institución, hacia la universidad, y la otra más pensando en el territorio. Así que cuando terminemos la charla, dentro hay un fibrón, anotan su nombre, su número de WhatsApp, ¿sí? Y armamos grupos y después seguimos por esas vías organizándonos. Bueno, un poco la idea de esta iniciativa, ¿sí? Es juntarnos, pensar. Venimos desde que pasaron las PASO juntándonos, la comisión directiva de ADIUNS, nos hemos juntado distintos claustros en reuniones políticas convocadas por la gestión. Y bueno, y nos parece que esta instancia es más que necesaria, ¿no es cierto?, para pensar en lo que viene. Y no sé si vieron la convocatoria que hemos enviado. En una parte decía rol sindical, ¿sí? No solamente porque esta actividad es convocada por el gremio, sino para también pensar lo que viene, ¿no? Pase lo que pase, ¿sí? Pensar el rol del sindicalismo. Y anoche, cuando pensaba qué podría decir hoy, me acordaba de lo que ocurría en el 2019. El 2019 fue un año en donde hubo mucha conflictividad social en la región, en América Latina, Chile, Perú, y acá gobernaba el macrismo, ¿no es cierto? Y no se veía, o sea, si bien hubo conflicto social, hubo represión, no hace falta que explique eso, pero había como por parte de las mayorías, ¿no?, como una esperanza puesta primero en las elecciones que se venían, que bueno, el resultado dio que en primera vuelta el macrismo perdió, pero por otro lado, muchos lo que explicaban es que luego de todo el proceso, ¿sí?, de la posconvertibilidad de los gobiernos kirchneristas, habían quedado espacios, ¿sí?, un poco de contención, pero también de persistencia, en donde la sociedad se organizaba, organizaciones sociales y también los sindicatos, ¿sí? Y entonces me parece que hay que recuperar un poco eso, ¿sí?, por lo que está por venir. Y no solo desde una postura de resistencia, sino de persistencia. Y entonces yo ahí lo que pensaba es que en este marco electoral tan complicado, yo creo que la disputa no solo tiene que ser política, sino también intelectual, porque creo que uno de los problemas que hubo en estos últimos tiempos es que muchas, no sé cómo decirlo, no quiero decir funcionarios que no funcionan, pero muchas personas desde nuestros sectores, ¿no?, terminaron hablando el mismo idioma que la ortodoxia, por ejemplo, ¿no? Que el déficit fiscal es un problemón, que la inflación tiene que ver con el déficit fiscal, o por ejemplo cuando se hacían acusaciones peyorativas por parte de la derecha, la respuesta era, pero nosotros no estamos haciendo eso que ustedes dicen, ¿eh? Nosotros el déficit fiscal es mucho más bajo. Entonces ahí es como que se termina convergiendo en ideas que son opuestas, por lo menos lo que yo pienso que los que nos concentramos acá pensamos, ¿no es cierto? O sea,
me parece que ahí, por eso decía que la disputa tiene que ser también intelectual, porque en definitiva como que terminamos hablando, ¿sí?, el idioma de la derecha. Y la semana pasada acá se dieron en la sala de Adiuns las jornadas de estudios políticos y un poco hablamos de esta coyuntura. Y me acuerdo que hubo un expositor que hablaba que hoy en día hay como un cambio de paradigma en la sociedad en donde se cambia del paradigma de la solidaridad por un paradigma más de contraprestación, ¿no es cierto? Bueno, si vos percibís algo es porque algo tenés que aportar. O sea, esa idea mercantil, ¿no es cierto?, del rol del Estado, que es un poco también lo que viene a proponer la derecha, la mercantilización de la vida social. Si querés salud, bueno, pagala. Si querés educación, o la pagás o te damos un par de vouchers y elegís la escuela o la universidad donde vas a ir a estudiar. Es decir, hay un extremismo, ¿sí?, por parte de esta mercantilización de la sociedad, pero, y que me parece que también hay que discutir frente a eso. Y la verdad que yo tenía ciertos problemas con el concepto de solidaridad. No porque yo esté en contra de la solidaridad, ni mucho menos, pero me parece que eso nos pone en una trampa en donde caemos quizás en un debate moral, ¿no es cierto? Y nosotros pensamos que somos mejores que ellos por cierto altruismo, ¿no? Y del otro lado te dice, todo bien, pero yo no tengo ganas de financiar con mis impuestos una universidad pública, por ejemplo. Entonces, me parece que es momento de retomar criterios, ¿no es cierto? Muchas veces que se dice, bueno, hay que tener sentido común, bueno, muchas veces el sentido común ha llevado a pensar cosas incorrectas. Entonces me parece que establecer ciertos criterios que sean denominadores comunes de todo lo que pensamos más o menos parecido. Y ayer escuchaba a un compañero economista hablando sobre el concepto de justicia social, que está muy arraigado a un partido político, pero es un concepto por el que casi nadie puede estar en contra, ¿no es cierto? Y el candidato de la oposición que más votos sacó, habla de la justicia social como un robo, como una idea fascista, ¿no es cierto? Y la verdad que nada más lejos que eso, o sea, lo que entendemos, ¿sí?, y un poco levantamos esa bandera, entendemos que el Estado tiene que ser un igualador de oportunidades, ¿no es cierto? Entonces, me parece que estableciendo criterios, estableciendo, algunos seguirán una doctrina, otros principios, pero me parece que nos ayuda a generar fuerza con mayor volumen político. Y esto nos lleva a discutir, ¿no?, el modelo de sociedad que también está en disputa, porque no es solo el modelo económico, también me parece que está atrás de esto el modelo de sociedad. Entonces, uno se podría preguntar, pero bueno, si esas ideas son tan maravillosas, dolarizar la economía, privatizar todo, bueno, ¿en qué país está funcionando eso? Hubo un video del vicerrector que estuvo dando muchas vueltas, y si vemos las economías que están dolarizadas, ninguna está dentro de los 30 países más grandes del mundo. Las asimetrías sociales son nefastas. La violencia social que hay hacia dentro de esas economías también lo es. Pero me parece que ahí lo que pasa es que estas ideas que son tweets, ¿no es cierto? O sea, no son más que dos oraciones, generan impacto en una sociedad que hay que escuchar, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál fue el mensaje? Claramente, hoy en día hay un problema con los ingresos reales, ¿no es cierto? Y frente a eso está la derecha que dice eso es culpa de la casta política y todos esas universidades públicas, hospitales públicos, escuelas que mantenemos, ¿sí? Y por otro lado estamos nosotros que
que entendemos que ahí hay una explicación mucho más compleja y quizás la tarea, y eso se lo dijo a los expositores, en no parecer tan pretenciosos cuando queremos explicar el problema de la inflación, el problema de esto, de las asimetrías sociales, sino una explicación, ¿no?, que llegue a esta mayoría, porque cuando se analiza la composición, por ejemplo, de los votantes de Milei, solo el 4% está a favor de que se privaticen las universidades, solo el 2% estaría a favor de que se privatice la salud pública. Es decir, ahí hay un problema, ¿no?, un desfasaje, y cuando uno trata de explicar eso, muchas veces la respuesta del otro lado, bueno, pero Milei no va a hacer eso. Entonces, ¿para qué lo votás? ¿No es cierto? Pero creo que hay un mensaje de todas formas atrás de eso, en el cual la gente quiere que cambie algo, ¿no es cierto? Así que, bueno, yo no quiero aburrirlo mucho más, quiero pasarle el micrófono a nuestros expositores, que hablarán 15 a 20 minutos cada uno. Luego abrimos el micrófono para quienes quieran compartir una reflexión o una idea, una acción a llevar a cabo. La idea es, tenemos escribas por ahí que están tomando notas, que esto derive en un documento, ¿sí?, para después compartir. Así que bueno, sin más preámbulo, le paso la palabra a Ricardo. Bueno, buen día. Buen día a todas y a todos. Celebro la iniciativa del sindicato, me parece buenísimo todo lo que podamos discutir, debatir. Yo personalmente siento la necesidad de escuchar, porque es un momento de fuerte desconcierto en relación al rumbo que empezó a tomar la sociedad argentina en el último tiempo. A mí me toca decir algunas cosas de economía, no las podemos recortar de todo el resto de las cuestiones políticas y sociales. Lo primero, querría decir algo de super coyuntura, que es que estamos en un escenario extremadamente frágil desde el punto de vista estrictamente económico. Es decir, la verdad que no sabemos cómo vamos a llegar a las elecciones en materia de inflación, de tipo de cambio. Se ha llegado a una situación de enorme volatilidad. Hay algunas razones que nos permiten entender esta situación, que tienen que ver con, primero, la herencia, por supuesto, recibida del gobierno anterior, incluido el enorme endeudamiento externo, la inflación aumentada, varios elementos que nos dejaron de regalo. Después, por supuesto, el tema de la pandemia afectó muchísimo a todo el mundo, no es un problema de la Argentina. El tema de la guerra en Ucrania nos pegó por el lado del precio de los alimentos, y la sequía de este año, que se nos evaporaron arriba de $20.000 millones. Eso, uno podría decir, son factores sobre los cuales mucho control no tenemos, eso es así. Pero no estaría haciendo un buen análisis si no pusiera en el centro de la escena lo que se dejó de hacer en este gobierno en muchos aspectos. Hay dos cuestiones que son el eje de la fragilidad en este momento, son los dos indicadores como más visibles que sufre la gente, que sufrimos nosotros, y que expresan algo que es de fondo en nuestro país y que tiene que ver con la debilidad del Estado, la debilidad regulatoria del Estado y la debilidad política específica de este gobierno, que fue casi un culto de la debilidad política. Es el tema de las reservas
y es el tema de los precios. Las reservas en dólares del Banco Central y los precios en la economía. Este gobierno hace 3 años y medio que está con el tema de los precios. Me contaba Alan que están haciendo un trabajo sobre eso. La verdad que es increíble la mala praxis en materia de precios. Es increíble. Mucho tiempo dando vueltas en relación a esa cuestión, apostando a no se sabe qué diálogo, a no se sabe qué controles, a no se sabe qué disciplina o autodisciplina del sector empresario. Un fracaso completo que lo puso al gobierno en esta situación de tener que anunciar el otro día 12,4% de inflación a poco tiempo de las elecciones. Pero eso fue construido por este gobierno desde el Estado frente a un empresariado que es lo que es, digamos, desde una visión nacional popular, progresista o de izquierda. Ya el tema de lo que es el empresariado argentino o el alto empresariado argentino debería ser un dato que uno no está dudando de con quién está hablando con esta gente. Con lo cual, la obligación mínima que tiene un gobierno popular es tener algún tipo de estrategia en relación a esto, y esta estrategia no apareció pasados 3 años y medio de gobierno. Y esto es una herramienta que socava permanentemente la gobernabilidad, socava permanentemente la confianza de la población en el gobierno y las chances electorales de Unión por la Patria. La segunda cuestión es el tema de las reservas. El tema de las reservas es interesantísimo, es un trabajo en el cual podríamos trabajar politólogos, economistas, sociólogos y hasta antropólogos, porque es un tema extraordinario. Hay alguna compañera, Mariana Lucy, que ha trabajado en el tema del dólar. Tenemos mucho que decir a nivel científico en relación a eso, pero yo quisiera decir cosas más vinculadas a la realidad actual. Es cierto que tenemos contrabando en la Argentina, y contrabando muy fuerte. Es cierto que los puertos que están sobre el río Paraná no tienen un control efectivo por parte del Estado, así que no sabemos lo que está saliendo. Es cierto, en 40 años de democracia, que la extracción petrolera te dicen, saqué 3 litros de petróleo, te pasan un papelito y eso es lo que toma el Estado. Lo mismo hace la minería, lo mismo hace la exportación de granos. Declaración jurada. O sea, el Estado argentino, diríamos, estilo Mao, es un tigre de papel. No existe. No existe. Se lo pasa por todos lados. Eso implica, por supuesto, que estamos registrando muchas menos exportaciones de las que se hacen. El Estado recauda mucho menos, tiene muchos menos dólares de los que debería tener en las reservas del Banco Central. Pero aparte, y esto es lo que han marcado ya muchos economistas, los primeros años de este gobierno, este año no, por la situación de la sequía vamos a tener déficit comercial, pero tuvimos superávit comercial los primeros años, y bastante importante, y al Estado se le evaporó entre las manos. Se le evaporó entre las manos. El primer año tuvo que ver con que todas las empresas argentinas que tenían deudas con el exterior querían pagar todas las deudas con el exterior, le arrebataron reservas a lo loco, con un Banco Central completamente pasivo, una especie de jardín de infantes, ingenuo, que no sabe por qué se le van las reservas. Y después empezaron las superimportaciones, cuando empezó a reactivarse la economía, un nivel de importaciones descomunal. El viceministro de Economía de este gobierno, que no es precisamente un tipo progresista, dijo que hay empresas que han importado para los próximos 8 o 9 años, insumos para los próximos 8. Esto quiere decir, le robaron reservas al Banco Central con la excusa de que tenían que importar, y el Banco Central no hizo nada. Con lo cual, el cálculo es que hoy podríamos tener en las reservas del Banco Central cerca de 20.000 millones de dólares más de los que tenemos, que son menos 4.000. Menos 4.000 son las reservas netas hoy del Banco Central.
¿Qué quiere decir? Que parte de esta fragilidad que tiene el gobierno nacional para controlar el dólar, para intervenir y que tanto lo hace dependiente del Fondo Monetario Internacional, tiene que ver con su propia debilidad política, con su propia pasividad frente a estas cuestiones y, si lo queremos llevar a un plano político un poco más profundo, es toda la visión y la estrategia que encarnó Alberto Fernández de relación con el poder económico en la Argentina, que es, si se enojan, no avanzamos. Si algo los molesta, no avanzamos. Si el diario La Nación nos hace un editorial en contra, dejamos de hacer lo que estábamos haciendo. Esto fue este gobierno, todo este gobierno de punta a punta con Cristina adentro. Con Cristina adentro. Lo digo con tristeza por la valoración que yo tengo de ella, la admiración, el respeto y el afecto que tengo por Cristina. Pero la verdad que Cristina adentro no logró que el rumbo perdidoso de este gobierno se revirtiera. Entonces, esto que estoy diciendo es importante en este sentido. Sé que mucha gente dentro del espacio nacional y popular, y peor todavía en la izquierda, está con el tema Fondo Monetario, Fondo Monetario, Fondo Monetario, Fondo Monetario, Fondo Monetario. La verdad que el problema de la Argentina no es el Fondo Monetario. La verdad que la falta de reservas no es el Fondo Monetario. Ahora no le estamos pagando casi nada al Fondo Monetario. Los 20.000 millones se los apropiaron empresarios argentinos con la complicidad del gobierno argentino. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No fue el fondo. El fondo, por supuesto, es un limitante terrible, es un organismo nefasto, es la expresión de las potencias dominantes. No estamos discutiendo esa cuestión. Lo que sí queremos decir es que el fondo, se dice, por ejemplo, el acuerdo con el fondo es inflacionario, pero la inflación no la produce el Fondo Monetario Internacional. Cuando el otro día Massa devalúa 22% y al día siguiente Arcor manda una lista de precios con el 25% de aumento, es un ejemplo extraordinario. Es un ejemplo extraordinario porque, digamos, suponete que todo lo que vos usás para hacer los productos de Arcor está todo en dólares, que le pagás al personal salarios en dólares y que pagás los impuestos en dólares. Bueno, ¿cuál debería ser el tope? El tope del aumento, 22%. ¿Qué quiere decir 25%? 25% quiere decir que Arcor puso a Melconian como ministro de Economía de Patricia Bullrich, habiendo ya puesto a Cavallo en su momento como ministro de Economía de Menem. Y eso es empresariado argentino, eso no es Fondo Monetario Internacional. Cosa que a mí me llama mucho la atención porque es una especie de desviación nacionalista, pero muy reaccionaria, de cuáles son los problemas de la Argentina. Los problemas son internos. Después te los traen al Fondo Monetario Internacional. Porque el orden es: la Asociación Empresarial Argentina apoya la llegada al macrismo del poder, el macrismo es el que trae el Fondo Monetario Internacional. Entonces, estas cuestiones me parece que son centrales. Cuando se Fondo Monetario Internacional nunca más, habría que decir los que traen al Fondo Monetario Internacional nunca más. Eso es lo que hay que decir. Eso es lo que hay que decir. No vino solo. No, yo no vi a la Sexta Flota acá en el Río de la Plata, que desembarcó a los funcionarios del Fondo Monetario. No la vi. Lo que yo vi es al gobierno macrista diciendo: he iniciado conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y quién lo trajo al gobierno macrista? ¿Quién financió la experiencia de Cambiemos en su momento? ¿Qué fue todo ese diseño, todo ese verso mediático comunicacional que organizó Durán Barba y que tan bien pegó? Y ahí me saco el sombrero a los sociólogos y a los especialistas en comunicación que asesoraron a Cambiemos y asesoran a Juntos por el Cambio. Ahora están golpeados por el nuevo fenómeno Milei. Así que, primera cuestión, quería decir, esta fragilidad es una fragilidad muy complicada porque no son solamente hechos objetivos. Qué mala suerte que tuvimos.
tuvimos mala suerte, pero aparte hay un componente que es la orientación de este gobierno desde que empezó la gestión. En diciembre de 2019 se votó una ley que envió este gobierno poniendo un tope a las retenciones. Absurdo, absurdo. Eso era una señal de, miren qué bueno que somos, nosotros nos vamos a atar los brazos para no cobrarles impuestos a los señores exportadores. Bueno, esto es inadmisible en un gobierno nacional impopular, pero así empezó todo. Apareció Lozardo en el Ministerio de Justicia para hacer nada con la justicia argentina, etcétera, etcétera. Es un devenir muy coherente en ese sentido que termina desembocando en esta fragilidad en la que estamos. Yo diría que Massa empezó a hacer lo que había que hacer, que es aflojar la situación económica y social, aliviar la situación del bolsillo popular, con medidas que podemos discutir particularmente, pero digamos, la orientación tenía que ser esa. Creo que tiene muy pocas cartas en su poder y las está dosificando y usando casi milimétricamente vinculada a que tengan efectos que lleguen por lo menos hasta las elecciones. El otro día, fíjense lo que es el juego político-económico. El gobierno sabía que se venía el 12,4% de inflación y ya toda la derecha había preparado el escándalo en torno al 12,4%, que nosotros lo sabíamos de antes, no hace falta que alguien venga y nos cuente que hay 12,4% de inflación. Entonces Massa, inteligentemente, por primera vez, diría en este gobierno, agarra y dice, le vamos a meter sobre el anuncio, vamos a meter una batería de medidas que tape el 12,4%. Y la verdad que fue exitoso en el sentido que el 12,4% se disimuló, mezclado con una serie de medidas de alivio a la situación popular. Ahora, al día siguiente, el diario La Nación dice algo así, no me acuerdo exactamente el título, pero las medidas electoralistas del gobierno pueden generar un salto inflacionario. Esta es la reacción de la clase empresarial argentina frente a lo que hace el gobierno. Y es probable que tenemos, de hecho, un alto empresariado que también vota subiendo precios. Y como tenemos un gobierno y un movimiento nacional y popular mudo, que no habla, no discute, no presenta posiciones, pasa cualquier cosa. Es decir, el argumento que tire de la derecha tiene un eco infinito porque no tiene nada, absolutamente nada enfrente. Está este fenómeno Milei, lo estamos viendo con mucho detenimiento, hay mucho por aprender y por suerte tenemos el campus donde nos cruzamos con compañeros de todas las disciplinas y nos van contando y diciendo cosas y vamos compartiendo y esa es la forma que vamos teniendo de construirnos una imagen de qué es este fenómeno nuevo. Eso lo dejo. Pero sí puedo decir algo sobre Milei y lo que está armando Milei económicamente. Hay una sola cosa que es un éxito publicitario, comunicacional, absolutamente extraordinario de Milei, sintetizado en una palabra, que es dolarización. Extraordinario. Es una estafa fabulosa. Ya le dijeron banqueros internacionales, fondos de inversión, nosotros no ponemos un mango, no tienen cómo hacer la dolarización. Pero no importa porque generó una fantasía colectiva basada en algo que es muy triste, que es el nivel de despolitización y desconocimiento y de ignorancia en amplísimas capas de la población sobre qué quiere decir una dolarización. Triste. Pero el efecto político fue logrado y después una serie de locuras bajo el gasto público 15%, termino con la obra pública, vendo todo, cierro todo, echo empleados públicos. Una suerte de hecatombe volcada violentamente contra la sociedad argentina.
yo voy viendo quienes van rodeando al amigo Milei, y la verdad que reapareció el menemismo de los 90, reapareció el SEMA, reaparecieron las figuras estilo Carlos Rodríguez y otros personajes, Roque Fernández, muy conocidos. Ocampo, otro pichón que viene desde la época de Martínez de Oz, es decir, está reapareciendo el neoliberalismo financiero argentino, y es claro que lo que está apareciendo, incluso en la idea de dolarización, lo que armó Ocampo, por ejemplo, era que nos presten dólares para repartir entre la población, reemplazando al peso, y esos dólares vamos a poner como garantía YPF y las acciones del Fondo de Sustentabilidad de los Jubilados. La idea es terminar entregando todo eso a cambio de dólares que vamos a repartir en la población y que se van a fugar más rápido o más temprano. La verdad que es catastrófico todo eso, pero me parece que ya sus amigos y sus contactos empresariales y sus contactos internacionales le van diciendo por dónde tiene que ir, y va convergiendo de a poco con el programa tradicional, lo que yo llamo la piñata de negocios de la clase dominante argentina, que es: a mí dame esto, a mí dame el otro, a mí dame la educación, a mí dame los hospitales, a mí dame las jubilaciones. Lo conocemos desde los años 90, no cambió nada, no tienen nada nuevo para ofrecer. Melconian es lo mismo. No hay demasiado nuevo en todo eso. Yo creo que lo que ellos son mucho más brillantes que nosotros es en hacer política. En economía son un desastre, el programa es inconsistente, va a terminar mal, siempre termina mal. Pero el tema es que tienen capacidad de interpelar a las masas, y la novedad de Milei es que interpela ya no a clase media, media alta, gente que se cree no sé qué, sino a mucha gente joven, a mucha gente muy precariamente instalada en el mercado laboral, es decir, otro recorte social que por ahora ese 30% no lo podemos leer como 30% de autoritarios, de antifeministas o de fascistas, pero ojo con eso, que no se te termine transformando en una cosa de ese tipo. Para eso no hay otra cosa que acción política y discusión política. Ahora, mi impresión es que Milei en ese sentido no es demasiado peor que la derecha realmente existente, y diría yo, por lo que uno puede seguir las declaraciones de los norteamericanos y lo que le gustaría a los norteamericanos y lo que nos ha dicho el embajador Stanley en la Argentina, ellos no prefieren un gobierno revoltoso y un gobierno de choque y un gobierno conflictivo. Ellos quieren un gobierno de amplia coalición de centro-derecha que abarque, si fuera posible, el 70% de la población argentina, y que vaya sacando las reformas pro mercado y pro capital extranjero parlamentariamente, y que si hay que reprimir, se reprima con la policía que responde a las instituciones, al Parlamento y a las leyes. Esa es la visión norteamericana, por lo menos de esta gente que viene de Biden. Por ahí, si vienen de Trump, dicen no, bombardéenlos a todos. Pero digamos, de Biden, sáquenla por consenso, y eso no es Milei. Eso no es Milei. Eso hubiera sido Larreta, probablemente sea Massa, pero no es Milei. Con lo cual, Milei es una disonancia en relación al propio pensamiento de los norteamericanos en relación a la Argentina. Ellos no quieren un país caotizado y en conflicto y en hervidero y con sangre en las calles, prefieren una cosa que salga más por consenso, ¿no? Como cuando Stanley hace un año dijo, bueno, si ya están de acuerdo, ¿por qué no se ponen de acuerdo ahora? Y sacan las cosas ahora. Se le fue la mano de Colonia, digamos, ahí, pero está la idea está.
Último punto que yo quiero decir, y seguramente es para otra discusión, no para esta, pero necesito decirlo yo. Yo creo que lo que de este gobierno, el movimiento popular tiene que sacar muchas lecciones, tenemos que aprender mucho, porque se ha metido demasiado la pata. Me parece que hay muchísimas cosas que hay que revisar. Me parece que uno no puede volver al Estado a preguntarse ¿y ahora qué hago? Eso nunca más. Alberto dice, bueno, a los 90 días de gobierno nos agarró la pandemia. Bueno, el tema es que la derecha piensa que hace los primeros 90 días, no después. Uy, me agarró la pandemia, estaba pensando que iba a ser. Eso no puede existir. No puede existir, por otra parte, por la calidad de los enemigos que enfrentamos. Uno tiene que tener las cosas súper claras y aparte tiene que ser una máquina de construcción de poder, no de debilitamiento constante y de debilitamiento de la palabra presidencial. Uno no puede decir el miércoles, el viernes inicio la guerra contra la inflación. No se puede hacer eso, no se puede hacer eso. No se gobierna así un país como la Argentina con los enemigos que tiene el movimiento popular. Así que hay que volver mejores, pero mejores en serio. No sé si, ojalá por supuesto gane Massa, lo digo totalmente, como una especie de trinchera democrática frente a la bestia de Bullrich y a la bestia de Milei, pero me parece que no es el turno de lo nacional y popular. Me parece que eso hay que prepararse para en serio hacer una gestión en ese sentido, que tiene que ser un aprendizaje de todo lo que se hizo muy mal en la actual gestión. Bueno, nada más. Bueno, buen día, che. Una alegría, gracias por la invitación a seguir conversando. La verdad es que con distintos motivos, y eso me parece que es auspicioso. Diría que es un efecto auspicioso del susto. Venimos conversando en muchos ámbitos, en la universidad, jornada de estudios políticos, jornada de los 30 años de la universidad, ayer organizado por el decanato del IDH, conversaciones de todos los colores y pelajes a lo largo de estas semanas en que nos estamos tratando de entender qué es lo que está pasando y estamos tratando de preguntarnos qué es lo que deberíamos hacer. Y estamos tratando de pensar qué es todo lo que hicimos mal para que esté pasando lo que está pasando. Yo quisiera decir apenas un par de cosas. A ver, me parece que tenemos que seguir charlando mucho. Me parece que esta escena es una escena que tenemos que multiplicar y prolongar en el tiempo. Tenemos que escucharnos entre nosotros y entre un nosotros posiblemente todavía más grande que el que está acá, al que reconozco en una rápida ojeada más o menos homogéneo desde la perspectiva que importa de cara a las elecciones. Tenemos que construir un nosotros más heterogéneo y seguir charlando, cambiando argumentos, no solo escuchando razones, no solo escuchando las razones por las que los otros que no votaron lo mismo que nosotros votaron la cosa horrible que votaron. La idea de que hay que escuchar, de que hay que entender, de que hay que comprender al otro y los motivos de su voto, que está todo el día pedaleando con la mochila de la Rappi, que nosotros hablamos de derecho pero que él o ella no tiene ninguno. Está bien, pero me parece que ya está, ya entendimos eso, ¿no? Ahora hay que cambiar ideas con esos otros y esas otras. Hay que cambiar argumentos con esos otros y esas otras. A mí no me alcanza la explicación sociológica de que los flacos y las flacas no tienen derechos y por lo tanto nuestro discurso sobre los derechos les resbala.
Ahora me parece que hay que discutir, que hay que argumentar, que hay que confrontar ideas, que hay que recrear en muchas escenas como esta la idea de una comunidad, de una colectividad de discusiones, de ideas diversas, heterogéneas, en condiciones de intercambiarse y de mejorarse en ese mismo intercambio. Sobre los diversos asuntos. Lo que decía el compañero al comienzo, que en efecto lo hemos leído mucho en estos días, es muy interesante. Es un porcentaje muy bajo de los votantes y de las votantes de Milei el que está de acuerdo con los distintos ítems que componen el recetario que explicita Milei cuando verbaliza su programa. Ahí hay algo interesante para pensar, porque sin embargo, esos sujetos, de los cuales solo un pequeño porcentaje está de acuerdo con este punto, con este otro punto, con este otro punto, votan una cierta cosa. Hay que preguntarse qué cosa están votando, si no son los contenidos de un programa que después se explicita. Hay que discutir con ellos cuáles son las consecuencias en términos de esas cosas con las que nos dicen que al igual que nosotros no están de acuerdo de votar eso que por otras razones, tal vez no argumentativas, van a votar. Hay que generar procesos de intercambios de ideas en los que las ideas de cada uno de nosotros y nuestras ideas colectivas puedan mejorarse. Hace muchos años, José Nun, que era un interesante sociólogo, político, politólogo, no sé cuál era el título de Nun, era abogado, pero no laburaba de abogado, laburaba de sociólogo político, qué sé yo, ¿no? Bueno. Y era un tipo realmente interesante. Y Nun decía una cosa que estaba muy bien. Nun decía, el problema de investigar a las sociedades con los mecanismos de las encuestas, agarran a alguien por la calle y le dicen, ¿usted está a favor o en contra del aborto? ¿No? Es que en general, cuando vamos por la calle, no vamos pensando si estamos a favor o en contra del aborto. Estar a favor o en contra del aborto no es una idea que tenemos antes de que venga el encuestador de Mora y Araujo con una libretita y una virome Bic para presuntamente arrancar de nuestro interior secreto eso que estaría allí, porque allí no hay ideas a favor o en contra del aborto, a favor o en contra de la pena de muerte, a favor o en contra de conservar el Ministerio de la Mujer. Uno no va por la calle pensando, ¿conservamos o no conservamos el Ministerio de la Mujer? Entonces después viene, ¿no?, el estudiante de Sociología de Mora y Araujo y le dice, y en relación con ese asunto, ¿usted qué tiene en la cabeza? No tengo, estaba pensando en la cena, boludo, ¿no? Porque en la cabeza no hay respuestas preformateadas al conjunto de ideas por las que nos preguntan los encuestadores. En la cabeza hay procesos mentales, para decirlo así. Creo que usaba esa expresión un poco rara, ¿no? Pepe Nun. Hay procesos, estamos pensando un conjunto de cosas que son tanto más interesantes cuanto más las podemos pensar en diálogos con otros, ¿no?, que nos saquen del lugar de ese individuo que es asaltado por el encuestador, que después determina que el 37,42% de los argentinos quiere sacar el Ministerio de la Mujer, porque ese dato es irrelevante, ¿no? La pregunta quizás sería, ¿qué pasó en la Argentina para que en efecto podamos pensar a la sociedad argentina como la suma aritmética de los individuos asaltables por el encuestador de Mora y Araujo, que viene con la Bic y la libretita para hacernos una pregunta sobre lo que hay en nuestra cabeza individual? ¿Cómo fue que la sociedad argentina vino a convertirse en la suma aritmética de los varios millones de argentinos y argentinas que la componemos? ¿Y qué hacemos para que la sociedad argentina vuelva a ser una sociedad, es decir, algo más que la suma aritmética de un conjunto de individuos aislados
y un lugar de discusiones, argumentaciones, construcción colectiva de consensos. Ayer estábamos en una jornada con el amigo Greiser y una cantidad de compañeros y compañeras presentes en el Instituto del Desarrollo Humano a propósito de los 30 años de historia de la universidad y de las cosas que pasaron en estos 30 años y las cosas que se pensaron en las distintas disciplinas que se estudian en el instituto en estos 30 años. Y una cosa que decía uno de los compañeros del área de educación me resultó de lo más interesante y me parece que hay que pensar sobre esto. Decía, los últimos 30 años han sido, hablaba el compañero del sistema educativo y de su evolución, de definitiva democratización del sistema educativo, de definitiva expansión del sistema educativo, de definitiva reducción de las brechas de todo tipo, tanto sociales como de género y otras, en el sistema educativo. Todo eso lo pondríamos del lado de las cosas buenas de la vida y de la historia. Pero al mismo tiempo que estos 30 años fueron años de esa democratización del sistema educativo, y quizás podríamos decir de muchas más cosas también, tenemos sin duda muchos más derechos en el campo, para decir uno particularmente emblemático, de la salud sexual y reproductiva, por ejemplo, ¿no? Donde el gran movimiento de mujeres ha obtenido conquistas, incluso legales, extraordinariamente importantes. Pero esos mismos 30 años de democratización de nuestra vida colectiva han sido también de profundización de una lógica atomizante de nuestras sociedades que fue desarmando, que viene desarmando desde los años 70 los grandes colectivos, ¿no? O la idea misma de una sociedad entendida como un conjunto de grandes colectivos para dejarnos la idea de una sociedad atomizada, de individuos, mucho más fácilmente asaltables, además de por los encuestadores de Mora y Araujo, por la publicidad, entre otras cosas, ¿no? A la que Ricardo llamaba hace un rato publicidad de masas, ¿no? Y no necesitamos recordar todo lo que se ha escrito a lo largo del siglo XX sobre esa idea de masas que supone, ¿no? Una suma aritmética de individuos muy cerrados sobre sí mismos y al mismo tiempo idénticos al de al lado, ¿no? En lugar de una sociedad más activa, de una sociedad más dinámica, de una sociedad con más conversaciones, de una sociedad con más confrontación de ideas. Hace un montón de años, un artículo clasiquísimo de la sociología argentina que muchos de los y las aquí presentes han leído muchas veces y enseñado más veces todavía, mostraba cómo un resultado que había producido la dictadura desde mediados de los 70 hasta la apertura democrática en el 83, había sido la transformación de la sociedad argentina que había llegado a mitad de los años 70, decía el autor de este importantísimo artículo, muy homogénea por abajo y muy heterogénea y fragmentada por arriba, y había salido de la dictadura muy homogénea y concentrada por arriba y muy fragmentada y atomizada por abajo. A la salida de la dictadura, en efecto, cuando el candidato peronista ítalo-argentino Luder empezaba sus discursos con la palabra compañeros, había algo que resultaba inverosímil en esa interpelación. Uno miraba para el costado y tenía ganas de decir, ¿pero de qué compañeros estás hablando, Salame? ¿No sabés que a la mitad los mataron, que desarmaron todos los ámbitos donde esa misma idea de compañerismo podía tener alguna verificación efectiva? Que no somos más compañeros, que yo con la indemnización me compré un taxi, que el otro con la indemnización se puso un parripollo, que el otro con la indemnización se dedicó a vivir sus últimos años desahorrándola. ¿Qué compañeros? ¿No? Alfonsín entendió eso mejor que Luder. Y algo de la lógica liberal del discurso y de la práctica política del alfonsinismo sintoniza bien con la cosa individualista, ¿no?, que era posible verificar empíricamente en la sociedad argentina que salía de la dictadura. Aquella gran consigna de ese creativo político y orador que
fue Raúl Alfonsín de un médico a la derecha, por favor. Es muy interesante, ¿no? Alfonsín estaba desgranando un discurso con un gran programa de redención social, ¿no?, para un país, pero se había dado cuenta que alguien por el calor se había desmayado por allí, ¿no?, y mostraba su capacidad para, al mismo tiempo que se preocupaba por un país en su conjunto, prestar atención a cada una de las ovejas del rebaño, ¿no? Todo el mundo aplaudió la primera vez que lo dijo Alfonsín, y Alfonsín se dio cuenta que la cosa funcionaba y la empezó a repetir casi como un chiste, ¿no? Y alguna vez Leopoldo Moró me dijo, y si nadie se desmayaba, nos tirábamos yo o Freddy o alguno para darle pie, para que hiciera un chiste, que era un chiste políticamente muy interesante, porque decía, miren, estamos hechos pelotas, somos un montón de individuos, no voy a decirles la palabra compañeros, ni ninguna otra de esas características. La palabra que usaba Alfonsín era amigos, ¿no? Amigos de Mar Chiquita, amigos de Mar del Plata, amigos de Caballito, amigos de Bahía Blanca, amigos, dueño de una especie de carisma manso, como escribió alguna vez un querido amigo y maestro mío. Dueño de un carisma manso, acariciaba con las palabras a sus audiencias Alfonsín, y decía amigos, y después la localidad o el barrio. En aquellos años había un programa de televisión, en los años inmediatamente siguientes empezó a pasarse por la televisión un programa de una actriz, vedette, yo qué sé qué, argentina, que se llamaba Susana Jiménez, y se sigue llamando del mismo modo. Y a la que la gente llamaba por teléfono y le decía, que estás divina, 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 no sabes el tiempo que hace que estoy llamando. ¿Quién sos, querido? Soy Ramón, de Caballito. Soy María Luisa, de Trenquelauquen. Soy Jorge, de Santa Fe, capital. Un nombre de pila y un lugar, ¿no? En un país donde se había dicho la frase. Yo tuve una vez hace muchos años un casi suegro que decía de sí mismo, yo soy metalúrgico, ser hipefiano, ser de la nación o ser de la provincia. Yo tuve, cuento anécdotas, pero el profesor Aronskin preparó y como yo no, les cuento anécdotas. Yo tuve 2 tías abuelas que vivían juntas hasta los 2320 años, edad en la que ambas consideraron prudente fallecer. Una se llamaba Juanita y una se llamaba Julia. Primero se murió Juanita. Un año después se murió Julia, con la siguiente frase en la boca. Juanita era de la provincia, yo soy de la nación, dijo Julia y murió. Claro, Juanita, que había sido durante toda su vida activa profesora de castellano, había trabajado durante varias décadas en la escuela provincial, no sé cuánto, de Rosario, de profesora de castellano, se había recibido, se había jubilado en la caja de jubilaciones de la provincia de Santa Fe e iba todos los meses al banco de la provincia de Santa Fe a cobrar su salario, su jubilación. Julia, que era profesora de francés, había trabajado durante décadas de profesor de francés de una escuela nacional, se había jubilado por la caja de jubilación del Banco de la Nación, de la Nación Argentina, e iba al Banco de la Nación para cobrar. Se era de la provincia o se era de la nación. Y ese verbo ser, que es un verbo que nadie dirá que es poca cosa, ¿no?, servía entonces para identificar posiciones en el mundo del trabajo o posiciones en relación con la organización burocrática del Estado. Se era de un colectivo que tenía en efecto una referencia material, institucional, económica precisa. La destrucción, quizás deberíamos decir, en 2 tiempos, entre la dictadura del 76 al 83 y el menemismo al que se refería Ricardo hace un rato, de esos grandes colectivos de identificación, de esas grandes maneras de pensarse comunidades que fueran otra cosa que la suma aritmética de los individuos que la integraban, dejan en efecto individuos sueltos, ¿no? Y la idea de que la sociedad es esa sumatoria de individuos sueltos. A mí me parece que allí hay una cosa interesante para pensar la política contemporánea, la política de este siglo XXI, incluso en su versión más interesante, más democrática y más entusiasmante, que fue sin duda alguna el kirchnerismo, que supuso un fuerte proceso de democratización de nuestra vida colectiva, que supuso la ampliación de una cantidad de derechos para los ciudadanos y las ciudadanas,
que supuso la incorporación de la idea de derechos a una retórica política fuertemente democrática, pero que nunca pudo pensar esos derechos, lo hemos conversado con muchos y muchas de las presentes muchas veces, sino como derechos de esos ciudadanos y de esas ciudadanas individualmente considerados. Cuando el kirchnerismo decía que la educación superior era un derecho humano universal, frase que nos conmovió a todos, que nos comprometió a todos, que nos entusiasmó a todos y nos sigue entusiasmando, pensaba y sigue pensando que la educación superior era un derecho de todos los muchachos y de todas las chicas, incluso de los más pobres, que tocaran la puerta a las universidades públicas en busca de un destino profesional, en busca de un destino universitario. Y me parece que ahí, lo sugería yo el otro día conversando con los compañeros, lo vengo pensando desde hace algunos días, no logro decirlo bien y me doy cuenta que mientras se los estoy diciendo a ustedes, ahora también me está saliendo más o menos, pero yo tengo la impresión de que cuando uno piensa en la idea de derecho, en términos de los derechos de los individuos, de los ciudadanos o de las ciudadanas, basta que venga un desgraciado que pueda verificar lo que es rigurosamente cierto, a saber que esos derechos con los que nos llenamos la boca son, para un montón de gente, no derechos efectivos y ciertos, sino privilegios de los otros, para que sean fácilmente impugnables en nombre de una mayor justicia, ¿no? Quiero decir, la lógica de los derechos, pensada como una lógica de los derechos de los individuos, tiene un problema, puesto que para muchos individuos, para los cuales esos derechos de hecho no lo son, ¿no? Esos derechos son odiosos privilegios con los que contamos todos los que estamos aquí, que somos parte de la casta de los que cobramos aguinaldo, de la casta de los que cobramos salario, ¿no? Allí hay un problema y me parece que un desafío conceptual y político que tenemos por delante es cómo pensamos algunos de los derechos, algunas de las posibilidades vitales, algunos de los bienes públicos que en este siglo XXI hemos podido conceptualizar como derechos. La educación en todos sus niveles, la salud, no solamente como derechos de los individuos, sino también como derechos colectivos del pueblo, de la comunidad, de la ciudadanía. Tenemos nosotros universitarios que poder mostrarle a todo el mundo, a todos aquellos y aquellas con las que tenemos que conversar un montón de aquí a las elecciones de primera vuelta y más todavía de aquí a las elecciones de segunda vuelta, tenemos que mostrarles que sí es fundamental que estas universidades públicas sigan existiendo, sigan teniendo un presupuesto que tiene que ser creciente, se sigan construyendo más y se sigan llenando de muchachos y de chicas. No es solamente porque tenemos que garantizar los derechos de esos muchachos y de esas chicas, sino porque tenemos que garantizar el derecho del pueblo argentino a tener los mejores profesionales que ese pueblo necesita para su realización, para su desarrollo, para su felicidad. Que tenemos que garantizar el derecho de la ciudadanía argentina a contar con los conocimientos que esa ciudadanía necesita para poder tener mejores debates colectivos y no los debates muchas veces muy berretas en los que tenemos que poder intervenir para mejorar. A mí me parece que allí hay un asunto, tenemos que recuperar la idea de sociedad como una cosa diferente de la mera suma aritmética de los individuos que la componen. Y de sociedad como sociedad conversando y discutiendo, y cambiando argumentos, entendiendo al otro, por supuesto, pero entender al otro no es un mero acto de filantropía, te comprendo, ¿cómo no lo vas a votar a Milei? ¿No? Comprender al otro es comprender por qué vota a Milei y convencerlo después de que no lo haga porque es horrible para él, para sus hijos, para sus nietos, para su vecino. ¿No? No respetar amablemente, no, como ¿no? Sería lindo hacer la historia de los modos en los que se intentó pensar en este ISPA a lo largo de estos 40 años que van del 83 hasta acá, la posibilidad de reconstruir algo así como un lazo social, como un lazo comunitario, como un lazo colectivo, en medio del reconocimiento de la lógica fuertemente individualizante, ¿no? que preside la vida social y con mucha frecuencia las propias políticas de los gobiernos, ¿no?
Y aquí hemos charlado yo creo con la enorme mayoría de los aquí presentes en más de una ocasión, el carácter fuertemente individualista que tuvieron las políticas que el propio kirchnerismo, para decir lo mejor que nos pasó en todos estos años, ¿no? Pero que tuvo sin duda políticas de carácter extraordinariamente individualistas en relación, por ejemplo, con la cuestión de la educación superior. No terminaste tu doctorado, tenés 37 años y no pudiste terminar tu doctorado, pero te vamos a dar un doctorado porque terminar el doctorado es un derecho humano inalienable tuyo, ¿no? Bueno, ahí hay un problema que tenemos que pensar. Tenemos que poder demostrarnos, tenemos que poder convencernos y tenemos que poder explicarle al pueblo argentino que ese sujeto haya tenido una beca doctoral para doctorarse es importante para el pueblo argentino, además de para él, ¿no? Un médico a la derecha, por favor. Primera gran frase que pondría en la lista de frases que intentaron pensar un país, además de comprender que ese país estaba hecho trizas y convertido en una suma de individuos. Y la otra, preciosa, tal vez una de las frases más conmovedoras que se hayan pronunciado en estos 40 años de vida democrática en la Argentina: la patria es el otro, ¿no? Que reconoce a un otro que no es igual que yo, pero que puede tener padecimientos, sufrimientos, necesidades con los que tengo que comprometerme si quiero construir con ese otro un lazo diferente al lazo, ¿no? Como decía el compañero, presidido por la pura lógica de la contraprestación, ¿no? La patria es el otro es precioso, no sé si llamar solidaridad a eso, si llamarlo patriotismo, no sé cómo llamarlo, pero ciertamente no es contraprestación, ¿no? La patria no es el otro sí y solo sí, el otro me paga. La patria no es el otro sí y solo sí, el otro hace algo por mí. La patria es el otro por principio y a priori, ¿no? Esa es una hermosa frase. Y habría mucho para decir, y no vamos a cargar las tintas, porque estamos de campaña y estoy moderando todas las cosas que uno por supuesto tendría que decir, pero ¿cuánta agua ha corrido desde la patria es el otro, frase conmovedora que todavía emociona, hasta la patria sos vos, ¿no? Hay que pensar la patria, hay que pensar la comunidad. Y hay que pensando la patria y la comunidad, el problema de los derechos que fueron parte de nuestra retórica durante los años del gobierno kirchnerista y el problema de la libertad, palabra que ciertamente no le podemos dejar a este energúmeno y que ciertamente quiere decir cosas mucho más complejas, interesantes, irrecuperables, que lo que este viene diciendo en el mismo tono, con el mismo enojo desde los meses más bravos de la pandemia y hasta ahora, ¿no? Viva la libertad, carajo, empezó a ser el arranque de los discursos de Milei desde que la libertad era la libertad para salir de casa sin barbijo y enfermar a todo el mundo porque el Estado no tiene derecho a decirme qué es lo que puedo y lo que no puedo hacer, ¿no? Ahí hay algo interesante para pensar, habría que pensar mucho. Habría que pensar también qué es lo que en ese contexto preciso pudo hacer que mucha gente que pensara que allí se estaba recuperando algo del clima liberal alfonsinista de los 80, pudiera entusiasmarse con algo de eso, ¿no? Al fin y al cabo, Alfonsín también nos decía en el 83, hemos estado demasiado tiempo encerrados y con miedo. Abramos la puerta de casa y salgamos a la calle, decía Alfonsín, ¿se acuerdan? Salgamos del oikos al espacio público con los demás. Bueno, el problema es que en el oikos estábamos protegidos de la pandemia y en el espacio público ahora podíamos contagiar a la vecina, al vecino, ¿no? Bueno, hay que pensar más complejamente la libertad, hay que incorporar también otras tradiciones teóricas más allá de la liberal y de la libertariana, digamos así, para no conceder tan fácil al nombre que estos energúmenos se dan a sí mismos, ¿no? Libertarianismo me parece que describe mejor en términos de la historia de las ideas lo que esta muchachada es, ¿no? Un liberalismo radicalizado de derecha, ¿no? Hay que pensar otras tradiciones así. La gran tradición democrática que piensa la libertad no solamente como libertad negativa de aquellas cosas que suponen para mí un obstáculo, un límite. Hay que pensar la libertad como libertad
¿Para qué somos libres? ¿Para qué queremos ser libres? No solamente de quién queremos ser libres, que a esto se les ocurre ser libres del Estado, por supuesto, no se les ocurre pensar que hay que ser libre también de las corporaciones, que hay que ser libre de la publicidad, que hay que ser libre de la ideología, ¿no? Se les ocurre que hay que ser libre del Estado, lo cual por supuesto es algo con lo que también tenemos que argumentar en las muchas conversaciones que tenemos que tener de aquí a las elecciones. Yo pondría en los dos carteles que los compañeros pusieron, UNCS y territorio. En UNCS pondría conversar un montón y en territorio pondría conversar un montón. Hay que conversar un montón de aquí a octubre y a noviembre para mostrarles, entre otras cosas, a un montón de compañeros y de compañeras que con mucha frecuencia es exactamente gracias al Estado, gracias a que el Estado está en nuestras vidas, que somos más libres y no menos, ¿no? Lo viene diciendo el gobernador Kichilov muy bien en los actos en los que hace cuestión de entregar él mismo las computadoras del plan Conectar Igualdad que han vuelto a poner en funcionamiento en la provincia de Buenos Aires en términos parecidos a los que, ¿no?, habían funcionado años atrás en el gobierno nacional. Y Axel va a los actos y les dice a los pibes, a los adolescentes, les van a hacer creer que porque nosotros les damos esta computadora, ustedes son menos libres porque están ahora atados de algún modo al gobierno de la provincia. No, son más libres. Porque sin computadora donde ver cine, sin computadora donde jugar a los jueguitos, sin computadora para hacer lo que se les dé la gana, por ejemplo, pero entre otras cosas, estudiar, serían mucho menos libres que lo que son, gracias a que ahora disponen de esta condición mínima para el ejercicio de la libertad, que es disponer de los medios para ejercerla, ¿no? Entonces el Estado no es necesariamente un obstáculo para la libertad, muchas veces es una condición para la libertad. Eso hay que explicarlo todo el tiempo, porque hay una especie de liberalismo berreta, ¿no?, que va en el sentido contrario y que es muy, muy empobrecedor. Pero además de esa libertad hay que pensar la libertad para participar, la libertad para discutir, la libertad para intervenir en las discusiones colectivas, en los procesos de toma de decisiones. No somos libres solamente porque un grandote no se mete con nosotros. Somos libres también cuando somos libres para realizarnos de los modos en los que querramos realizarnos, y a mí me parece que los modos en los que debemos insistir, que debemos realizarnos como comunidad, son espacios como este, de discusión, de argumentación, de intercambio de ideas. Ser libre de y ser libre para las dos cosas, la presencia del Estado es fundamental. Y es fundamental la presencia del Estado para recuperar una tercera noción de la libertad, que no es ni la liberal ni la democrática, sino la que yo asociaría a la gran tradición republicana occidental, que piensa la libertad no como una cosa privada, sino como una cosa pública, como parte de la res pública. Cuando Néstor le garpó el último mango que le debía al Fondo Monetario Internacional, dijo una frase muy interesante, dijo: a partir de hoy los argentinos somos un poco más libres. No quería decir con eso que cada argentino y que cada argentina era un poco más libre de la policía, de la Santa Madre Iglesia o del fisco. Quería decir que los argentinos, en plural, como pueblo, éramos más libres para definir autónomamente, con independencia de los criterios de los burócratas internacionales, el rumbo de nuestra política económica. Es decir, la libertad, entendida como libertad republicana, como libertad colectiva de un pueblo, es otro nombre para lo que en nuestro discurso político corriente solemos llamar soberanía. Y hay que recuperar esa palabra, ¿no? Digo una última cosa, que también he conversado con más de uno de los presentes y de las presentes en las últimas semanas en las que estamos conversando mucho. Déjenme decir que esto último a mí me alegra mucho. Me parece que estamos asustados. Esto puede terminar muy mal, puede ser horrible en nuestro futuro más o menos inmediato, tenemos que evitar que lo sea, porque si es horrible va a ser horrible mal. Entonces es absolutamente necesaria nuestra militancia de aquí a las elecciones para evitar esa posibilidad. Pero déjenme decir que una de las cosas que me parece que son interesantes de lo que nos está pasando toda esta semana es que estamos discutiendo mucho, estamos tratando de pensar qué es lo que pasó, qué es lo que pasa, qué es lo que hay que hacer. Y allí déjenme decir una cosa que me parece.
pensando en la Argentina, pensando en el conjunto de América Latina. Charlábamos con alguna de ustedes días pasados. Me parece que por todo tipo de razones, en algunos casos porque se murieron, en algunos casos porque les hicieron golpes de Estado, en algunos casos porque los mandaron al exilio en Europa, en algunos casos porque los proscribieron o como sea, para no entrar en tecnicismo, que sea la situación en la Argentina. Pero lo cierto es que con muy pocas excepciones, sino quizás solo con una, la de Lula en el Brasil, los grandes líderes populares que dominaron el proceso de democratización de la vida de nuestros países en los 3 primeros lustros de este siglo XXI han salido del centro de la escena. Eso no necesariamente es una buena noticia y yo diría que más bien es una mala noticia. A los que estamos aquí creo que en general nos gustan los líderes populares, nos gustan los líderes carismáticos, nos gustan los líderes subyugantes. No pensamos que haya que elegir entre populismos personalistas y republicanismo porque entendemos que el populismo es el nombre del republicanismo popular en América Latina y que los líderes no son un problema para la República. Muchas veces el problema es su ausencia o los modos en los que se los quiere correr violentamente del centro de la escena. Pero lo cierto es que por la razón que sea, esos líderes populares están corridos. En algunos casos han decidido correrse del centro de la escena. En la Argentina la situación es rara. Uno podría decir, la corrieron, pero también debería decir, y ella se corrió también. Dijo, ay, la letanía, ¿no? Y decidió no ser, decidió no jugar. Creo que está haciendo un esfuerzo grande por no ocupar el centro de una escena que está muy acostumbrado a ocupar, ¿no? Muy acostumbrado a ocupar. No debe ser fácil salir del centro de semejante escena, ¿no? Bueno, déjenme decir lo siguiente. Yo tengo la convicción de que con todo lo problemática que es la situación en la Argentina y en América Latina, en la organización de las fuerzas populares que a lo largo de este siglo XXI encontraron en esos líderes, en esas lideresas, posibilidades fuertes de crecimiento, de consolidación y de gobiernos sumamente recuperables, reivindicables, por lo menos en el trazo grueso, digamos, y después podemos discutir horas. A mí me parece que la salida del centro de la escena de estos personajes tan extraordinarios crea una oportunidad interesante que no deberíamos desaprovechar. Lo que dijo Axel el otro día a mí me parece que es muy interesante. Una que no sepamos todos, ¿no? Una que no sepamos todos quiere decir una en la que se organicen de otro modo las relaciones entre los actores políticos que están ocupando hoy la escena. Sin duda, desde cierto punto de vista, una que no sepamos todos quiere decir una cuyos protagonistas van a ser de aquí a 2, 3, 5, 10 años Axel Kicillof, el cordobés Yarlora, Sergio Massa, ¿no? Pero quisiera decir también que una que no sepamos todos debe ser una en la que todos nosotros, ciudadanos y ciudadanas movilizados, críticos, activos, tengamos un protagonismo mayor que el que venimos teniendo en los últimos 40 años de vida democrática en la Argentina, que estuvieron excesivamente presididos por la lógica liberal de la representación, en virtud de la cual los ciudadanos no deliberan ni gobiernan sino por medio de sus representantes, y tenemos que estar más presentes en esos espacios públicos de deliberación, de discusión, de toma de decisiones. Me parece que algo de las muchas conversaciones que estamos teniendo en estos días de susto, de miedo, de preocupación por el futuro inmediato en la Argentina, tiene que ser el preámbulo y la preparación de las muchísimas conversaciones que tenemos que encontrar los escenarios para dar, sea cual vaya a ser finalmente el resultado de octubre y el de noviembre, en los próximos años. Ahí me parece que podemos construir fuerzas políticas más democráticas para gobiernos también más democráticos que los que hemos tenido hasta ahora, con las consecuencias que subrayaba Ricardo respecto a qué es lo que pasa cuando el gobierno lo ejerce un individuo de cuyo carácter más temeroso o menos temeroso, más prudente o más aventurero, dependen a veces las decisiones o los rumbos que deben tomar cosas.
¿no?, que necesariamente tienen que ser discutidas por muchos más millones de nosotros. Tenemos que crear las condiciones para que seamos millones y no 1 o 2 o 3 los que decidamos si intervenimos o no intervenimos en Bizantín, si dolarizamos o no dolarizamos la economía, si le garpamos o no le garpamos la deuda al fondo, si aumentamos o no aumentamos los impuestos, si generamos o no generamos un sistema tributario más progresivo. No pueden ser solamente un conjunto de individuos que deliberan y gobiernan en nuestro nombre sin muchas veces consultarnos ni un poquito los que tomen esas decisiones. Claro que estas son sociedades complejas y no podrían ser gobernadas fuera de la lógica de la representación, pero la lógica de representación no excluye las posibilidades de formas muy amplias de participación popular que tenemos que ser capaces de construir, insisto, sea cual sea el resultado de octubre y del noviembre, para que sea ese el signo de la política democrática que sepamos construir entre todos en los próximos años.